Santo Evangelio, viernes 19 de abril de 2019. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 40 y capítulo 19, versículos del 1 al 42. Dicho esto, Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón y entraron en un huerto. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también aquel lugar porque Jesús se había retirado allí muchas veces con sus discípulos. Judas, al frente de la tropa y de los guardias de los sumos sacerdotes y fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a sucederle, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Judas el traidor estaba también con ellos, así que les dijo: Yo soy. Retrocedieron y cayeron en tierra. De nuevo les preguntó: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad que éstos se vayan, para que se cumpliera la palabra que había dicho: No he perdido ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, dio un golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿Es que no tengo que beber el cáliz que me da el Padre? La tropa, el oficial y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, por ser suegro de Caifás. Este era sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había asegurado a los judíos: conviene que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, pero Pedro quedó fuera a la puerta. Salió entonces el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera y pasó a Pedro. Y la portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No soy. Los criados y los guardias estaban en pie calentándose, pues habían encendido fuego porque hacía frío. Pedro estaba también en pie calentándose con ellos. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo he hablado públicamente a todo el mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he dicho. Ellos saben lo que yo he dicho. Al decir esto, Jesús, uno de los guardias allí presentes, le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: Si he hablado mal, demuéstramelo, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo mandó atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro continuaba allí de pie calentándose. Le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro cortó la oreja, replicó: ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez. Enseguida cantó el gallo. De casa de Caifás llevaron a Jesús al palacio del gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para no contaminarse y poder comer la cena de la Pascua. Pilato salió fuera y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron: Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Pues tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos replicaron: A nosotros no se nos permite condenar a muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Luego, ¿tú eres rey?
Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió fuera otra vez y dijo a los judíos: Yo no encuentro en él culpa alguna. Vosotros acostumbráis a que os suelte un preso por la Pascua. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Entonces gritaron nuevamente: A ese no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura, le acercaban a él y le decían: Viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y dijo: Ved que os saco para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: Aquí tenéis al hombre. Los sumos sacerdotes y los criados al verlo gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hace hijo de Dios. Pilato, al oír estas palabras, tuvo aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: ¿Por qué no me contestas? ¿No sabes que puedo darte la libertad o crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado Dios. Por eso el que me ha entregado a ti es más culpable que tú. Desde entonces Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo dejas en libertad no eres amigo del César. Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban Enlosado, en hebreo Gabata. Era la víspera de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Dijo Pilato: ¿Voy a crucificar a vuestro rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César, y se lo entregó para que lo crucificaran. Jesús quedó en manos de los judíos, y cargando con la cruz salió hacia el lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron. Con él crucificaron a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato, por su parte, escribió y puso sobre la cruz este rótulo: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Muchos judíos leyeron la inscripción, porque donde fue crucificado Jesús era un sitio cercano a la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino el que dijo: Soy rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, escrito está. Los soldados, después de crucificar a Jesús, se repartieron la ropa en 4 partes, una para cada uno. Dejaron aparte la túnica, tejida de una pieza de arriba abajo sin costura alguna. Por eso se dijeron: No debemos partirla, echémosla a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi túnica. Es cabalmente lo que hicieron los soldados. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre. Empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo: Todo está cumplido, e inclinando la cabeza, expiró. Como era la víspera de la Pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz en sábado, pues era un día muy solemne, los judíos rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitara. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas,
pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. El que lo había visto da testimonio de ello, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros creáis. Todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso alguno. Y también otra escritura que dice: verán al que traspasaron. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo tenía en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió. Fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, al que anteriormente había estado con él por la noche, con unas 100 libras de una mezcla de mirra y de aloe. Se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas, como acostumbraban los judíos a sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido sepultado. Como el sepulcro estaba cerca y tenía que preparar la fiesta del día siguiente, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.